Buenas noches, soy Mereles Eliana de la carrera de Profesora de Educación Especial y en la cátedra de Lengua y Comunicación vamos a hablar un poco de los diferentes enfoques de la comunicación según el libro La lingüística y la enseñanza de la lengua de su autora Marta Marín. Este es el modelo que propuso Jacobson. Estas son las funciones del lenguaje. Tenemos acá un destinador, un código, un destinatario, un mensaje, un canal, un contexto. Fue un modelo teóricamente productivo porque dio origen a las consideraciones acerca de las funciones del lenguaje. De igual manera, hubieron muchos lingüistas y antropólogos que criticaron este modelo y lo catalogaron como básico. Después tenemos el siguiente modelo que fue propuesto por Quebrat-Orezioni. Tenemos un emisor, un receptor, la codificación, la decodificación y tenemos por ahí otras competencias que no estaban vistos en el modelo de Jacobson. Ella critica especialmente el código y plantea que en el modelo propuesto por Jacobson el código no es único ni homogéneo. Ella plantea que aunque el emisor y el receptor compartan la misma lengua, por ejemplo el español, puede ser que se utilicen diferentes modismos a la hora de expresarse, como nosotros decimos por ahí la jerga, y esto puede generar no que se imposibilite la comunicación, pero sí la limita. Y, por ejemplo, el modelo de Jacobson descarta todas las fallas de comunicación como objeto de estudio y él cree que el mensaje se desplaza de emisor a receptor de manera inalterable. Después tenemos las variedades lingüísticas que fue propuesta por la sociolingüista Holiday, que por ejemplo tenemos las diferencias sociales que forman el sociolecto, las diferencias geográficas que forman el dialecto y las diferencias generacionales que forman el cronolecto. Todo esto ayuda a que se forme el idiolecto. Luego tenemos las implicaciones pedagógicas, que habla sobre los actos de comunicación escrita y el acto de comunicación oral. Acto de comunicación escrita es tener presente la imagen del receptor y sus competencias, conocer y utilizar el registro adecuado. Y el acto de comunicación oral, producir un enunciado adecuado al contexto y adecuar el uso del lenguaje a lo que serían las situaciones comunicativas. Después tenemos los elementos que son considerados como ruido. Esto es según el modelo de Quebrat, porque Jacobson decía que el mensaje se desplazaba de emisor a receptor de manera inalterable. O sea que sí o sí el receptor tenía que entender el mensaje del emisor, no contaba con estos ruidos. Entonces tenemos algunos en la comunicación escrita, como un dibujo confuso de grafemas, o omisiones, o grafía incorrecta. Después tenemos en la comunicación oral una pronunciación defectuosa, audición defectuosa, una mala condición acústica. Y tenemos otros que son la redundancia, la ambigüedad y el código. Bueno, en la redundancia dice que son expresiones que hay que evitar. Por ejemplo, subir arriba, bajar abajo. Y su función es reducir el ruido. Después tenemos la ambigüedad, que se produce cuando un enunciado da lugar a más de una interpretación. Por ejemplo, te espero en el banco. Y luego tenemos el código, que se explica que la lengua funciona como código, pero también no lingüístico. Y ahí dice, la lengua en un sistema abstracto se considera código, pero la lengua considerada como habla, oral o escrita, como comunicación sería, excede ya lo que es
parte del código. Después tenemos que la comunicación es más que el lenguaje y que es imposible no comunicarse. Y ahí hablamos de los elementos no verbales que producen igual comunicación por sí mismos, como por ejemplo los gestos, la mirada, el silencio, los movimientos. Y dice que su código no es universal y depende mucho de la cultura. Y ahí hablamos de ese gesto, de ese gráfico, que dice que en la cultura del sur es un gesto obsceno, en la cultura del sur de Francia es cero o no vale nada, y en la cultura anglosajona significa muy bien o de acuerdo. Tenemos también a los componentes de la situación comunicativa, que son la persona, el asunto, el momento, el lugar. Y tenemos abajo los factores psíquicos y relacionales, el factor social y cognitivo, los factores lingüísticos y cognitivos y los factores situacionales. Las funciones del lenguaje, que para Jacobson las finalidades comunicativas están limitadas a 6 funciones, que están relacionadas cada una de ellas con algún componente de su modelo teórico sobre la comunicación. Por ejemplo, informar, influir sobre el receptor, expresar la subjetividad al emisor, mantener la comunicación, crear el arte verbal y hablar sobre el lenguaje. Esa fue la presentación, esta es la bibliografía del libro de Marta Marín.